Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Gracias por la oportunidad. La agenda de prensa marca una serie de temas fundamentales para la institucionalidad democrática, para la política, para la vida social de la República Dominicana. Estamos hablando de, por ejemplo, convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar los miembros de la Suprema Corte de Justicia, selección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Estamos hablando del problema de la politización de la justicia o la judicialización de la política. Estamos hablando de la injusticia mediática o de algo tan formal y serio como la posibilidad o no de una modificación constitucional para la reelección presidencial otra vez. Y más temas, son otros temas, pero que por su importancia nosotros dijimos, bueno, hay que buscar una persona especialista con calidades para contarnos todo esto tan importante para la vida institucional y política del país. Eso es lo que explica que nuestro invitado de esta semana sea el doctor Eduardo Jorge Prats, que es uno de los más destacados, destacadísimo abogado, experto y académico de Derecho Constitucional. Eduardo Jorge Prats es nuestro invitado y estará aquí con nosotros para ustedes en Makini después de la pausa. No se vayan muy lejos, no se vayan muy lejos. Continuamos y como siempre es un placer recibir aquí al doctor Eduardo Jorge Prats. Bienvenido, mi señor, mis respetos. Un placer, Pablo, estar aquí contigo. Bueno, como decía yo al inicio, hay toda una agenda que tiene que ver con la institucionalidad democrática y Eduardo Jorge Prats es uno de los más destacadísimos abogados especialistas en derecho constitucional, por consiguiente tiene toda la autoridad, no solo la moral, sino la profesional y académica para responder las preguntas nacionales. Por ejemplo, hay una convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para el 2 de octubre, esas son cosas serias porque estamos hablando de la composición de las altas cortes, incluido el Tribunal Constitucional. Hablemos de esa convocatoria y de qué debe tener o no tener, las características que tú eres imprescindibles para ser miembro de una de esas altas cortes. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Tal como tú señalas, el presidente de la República ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para el 2 de octubre del presente año y la convocatoria tiene un doble propósito. Por un lado, producir la renovación parcial del Tribunal Constitucional, tal como ordena la Constitución y la ley, y que eso, la fecha que se activaba esa renovación era diciembre del año pasado, es decir que ya tenemos unos meses de atraso, y por otro lado, prepararse para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que correspondería para finales del mes de diciembre, principios de enero. Okay. Entonces la convocatoria tiene este doble propósito porque por un lado la renovación y o confirmación de 4 jueces del Tribunal Constitucional se produciría de inmediato, pero habría que comenzar todo el proceso para la evaluación de los jueces de la Suprema, donde habría que tener un reglamento de evaluación y por lo tanto, digamos que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre... Esto tira para enero. El Consejo estará sesionando. No sabemos si se producirán todas las entrevistas, si hará primero lo del tribunal y luego lo de la Suprema. Creo que se separarán ambas cosas, pero habrá trabajo durante todos estos meses. Será el momento de renovación, conformación de estas 2 altas cortes. Las características, el perfil más bien. ¿Cuál es el perfil que desde tu experiencia
debería tener? Porque se habla mucho que no sea de un partido político, que sí sea cercano a esto, que la sociedad civil quiere meter su gente. O sea, el perfil ideal, lo ideal de un miembro de una alta corte. Bueno, lo primero es que tenemos que hacer una distinción entre Suprema Corte y Tribunal Constitucional. En el caso de la Suprema Corte, la propia ley establece un porcentaje del tribunal, que si no me equivoco son 2/3, que tiene que estar constituido por jueces de carrera, que son jueces que han entrado por concurso de mérito, y su último escalón lo es la Suprema Corte de Justicia. Y luego está un porcentaje, creo que un 25, un 33%, no recuerdo bien, que es para cualquier profesional que cumpla con los requisitos establecidos por la Constitución. Esa es una cuota política fácilmente, podría ser. No, lo que se busca es que no sea endogámico, es decir, que no sean de la corporación judicial, sino que vengan del ejercicio profesional, de la consultoría, etcétera. Luego entonces están los jueces del Tribunal Constitucional. Ahí no hay ninguna cuota para jueces de carrera. Y digamos que el perfil que comparten es, primero, tienen que reunir los requisitos mínimos, pero sobre todo deben tratarse de juristas, de académicos, de personas que hayan tenido un magisterio, hayan sido magistrados, que sean reconocidos por la sociedad. Se ha confundido aquí con el tema de si personas que han tenido una militancia política o una simpatía política abierta e intensa pueden o deben o no ser miembros de las altas cortes. Y aquí yo me decanto por una posición que señala que lo más importante no es tanto la militancia o la simpatía política. Te pongo dos ejemplos. En el caso de Estados Unidos, Warren Burger fue el hombre que logró los votos de la delegación de Minnesota para que Eisenhower pudiese ganar la convención en 1952. Wow. Él luego sería designado asistente del procurador. Y cuando Nixon llega al poder, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Un hombre que era un jurista, pero operador político. Y en el caso dominicano, Milton Ray Guevara y Rafael Díaz Filpo, dos personas con una gran militancia política, ambos en el Partido Revolucionario Dominicano, jueces del Tribunal Constitucional. Exministro, en caso de exministro, se les reconoce su capacidad, de manera que lo importante no es la simpatía política o la militancia, sino que reúna ese perfil que debe tener un juez de una alta corte. Yo añado una más, de la mano de Gustavo Zagrebelsky, el gran constitucionalista italiano y que llegó a ser miembro, presidente del Tribunal Constitucional de Italia, que señalaba que se necesitan hombres y mujeres buenos. Cuando él dice hombres y mujeres buenos, lo que quiere decir que el Estado constitucional de derecho, ese Estado social y democrático que proclama el artículo 7 de nuestra Constitución, requiere hombres y mujeres en las instituciones que estén cansados con los valores de la democracia, de la libertad, de la igualdad, de la lucha contra la discriminación, de la tolerancia, seres que no sean cuadrados, que no sean especie de doctor no, puentes rotos, gente que no bebe agua porque tiene un pique todos los días, porque son seres que tienen una socialidad que crea un cortocircuito en el sistema. Es decir, tú tienes que tener personas que aunque tengan convicciones, sepan que en un Estado constitucional muchas veces hay que hacer una ponderación o balance de intereses en las decisiones. De ahí que lo importante es que hayan unas vistas públicas transparentes y donde se pueda conocer la ideología jurisdiccional del juez. Que se supone que debería ser como lo fundamental. El sector conservador tiene un tipo de juez en términos de formación ideológica y el sector liberal otro. Entonces, eso aquí como que... Pero ahí es que hay que concentrarse, porque mucha gente cree que la vista pública es para medir el nivel de conocimiento del juez. Y eso es imposible porque no es un examen de conducir. Realmente, si han llegado ahí, se supone... Feliz aclaración, que tienen, creo que ese es un desvarío muy extendido. Lo que hay que preguntarle a esos jueces, ¿cuál usted cree que debe ser la misión de un tribunal constitucional
en una sociedad como la dominicana, caracterizada por la pobreza estructural, por la marginalidad, por la exclusión, ¿usted cree que los jueces pueden contribuir a políticas públicas o los jueces deben mantenerse al margen de esa discusión y dejar que los poderes democráticos consensen esa política? ¿Qué usted piensa? ¿Cuál es su criterio? De manera que la gente pueda saber de qué piso se va a caer con ese juez que van a elegir. Porque ¿qué pasa? Si se eligen esos seres amorfos, insípidos, inodoros e incoloros, que supuestamente no tienen ninguna ideología, pero que al final cuando son elegidos se revelan como los más políticos porque de contrabando te meten todos sus prejuicios, todas sus ideas, muchas veces que no son compatibles con el Estado constitucional, es peor. Entonces es mejor saber que necesitamos un tribunal que refleje a todos, donde hayan mujeres, donde hayan hombres, donde hayan gentes de la academia, donde haya gente que tenga incluso cierta experiencia política, porque un tribunal constitucional necesita estadistas, personas que sepan el valor de las decisiones políticas fundamentales. Muy bien, pero mencionaste un artículo fundamental que yo quiero que, yo lo tenía pero al final, pero ya que lo mencionaste, yo quiero después de la pausa que hablemos, porque yo creo que así como hay gente que no entendía el porqué de las entrevistas y pensaba que era un examencito, sí. Feliz aclaración la tuya. Una prueba oral. Está lo del artículo 7 de la Constitución. Después de la pausa, yo quiero el razonamiento lógico, el significado, qué hay dentro de ese fundamental artículo de la Carta Magna. Vamos a la pausa y ya retomamos. Continuamos. Eduardo Jorge Prats, especialista de los días de veras de Derecho Constitucional. Hay un artículo que me parece demasiado fundamental y yo quiero leértelo para que tú me... Mira, el artículo 7 dice que somos un Estado social y democrático de derecho. Estoy leyendo. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. ¿Qué le dice a Eduardo Jorge Prats? ¿Cuál es el mensaje que el legislador quiso enviar? Sobre todo esos conceptos fundamentales de derechos fundamentales, dignidad humana y Estado social y democrático de derecho. Comenzamos por ahí. ¿Qué es eso, Estado social y democrático de derecho? Muy buena pregunta, Pablo. Ahí en el artículo 7 encontramos lo que se conoce como la fórmula política del Estado dominicano. Ahí se concilian varias tradiciones políticas. Por un lado se establece el Estado democrático, el Estado de derecho y el Estado social, fundado en un conjunto de valores señalados expresamente tanto en el preámbulo de la Constitución como en el propio artículo 7 y otros artículos de la Constitución. Pero podríamos decir en síntesis que el Estado, tal como está configurado en el 7 y luego en el 8, se establece con una función esencial que es la protección de los derechos de la persona. Derechos de la persona que se protegen porque se parte de un presupuesto que es la dignidad humana. Por eso el artículo 38 dice, el Estado se organiza para la protección real y efectiva de la persona, fundada en su dignidad. De manera que el Estado no existe para la felicidad de los gobernantes, sino para la felicidad de los gobernados. Y eso es repetido como un principio estructural, un eje transversal, que es el principio de efectividad. La Constitución sabe que esa sociedad que está ahí afuera se caracteriza por la desigualdad, por la marginalidad, por la pobreza, por la exclusión. Y por eso el artículo 39 en su numeral 3 dice, el Estado tiene que adoptar las políticas jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y para combatir la discriminación, la marginalidad y la exclusión. Y luego el 68 establece las garantías de los derechos fundamentales, porque la Constitución Dominicana, al igual que Orange, perdonen la propaganda, sí, es 4G, 5G, última generación,
porque distingue claramente los derechos de sus garantías. Y dice, las garantías fundamentales son los mecanismos para lograr la efectividad de los derechos. Y no por casualidad, la primera garantía fundamental es la tutela judicial efectiva. ¿Qué significa? La posibilidad de acceder a los tribunales para garantía de los derechos. Pero que esto es muy importante porque el ciudadano de a pie, sí, cuando se le habla de la Constitución, dice, pero ¿por qué tú me hablas de la Constitución si por mi casa Cuca estaba bailando, la mataron, la robaron, etcétera? No, pero es que la Constitución está consciente de que la sociedad no se comporta como debe ser. Y como ella está consciente de esa, ella contiene un programa de transformación social. Cuando tú coges cada derecho fundamental, tú verás que debajo de cada derecho hay un conjunto de políticas que el Estado tiene que desplegar. Y cuando no la despliega, el ciudadano puede ir al tribunal con un amparo de cumplimiento, con una inconstitucionalidad por omisión, porque el Estado viola derechos no por acción, sino muchas veces por inacción. De manera que Estado social y democrático de derecho lo que significa es que los derechos no son solamente derechos de papel, sino derechos de la realidad. Incluso la Constitución habla de un mínimo existencial. Cuando te habla del derecho a la vivienda, dice, no es solamente vivienda, sino vivienda digna, con el acceso a servicios esenciales básicos. Y eso es muy importante ahora que se discute reformas legislativas, como lo sería, por ejemplo, la eliminación del auxilio de cesantía. Esa reforma que proponen los empresarios no puede producirse si no hay un seguro de desempleo que compense la eliminación de esa conquista social. Porque hay un principio jurídico de que nunca para atrás como el cangrejo, lo que el Tribunal Constitucional ha llamado la cláusula del no retroceso social. Y que en la lucha sindical se llama los derechos adquiridos, que es mi problema con esa propuesta. Y lo mismo ocurre con la posibilidad de que el sistema de capitalización individual, los ahorros, ahora se pasen a un sistema de reparto, porque eso es expropiatorio, eso es del trabajador. El trabajador lo mueve al fondo de pensiones de su preferencia, pero eso es de él y no se puede meter en la canasta de un sistema de reparto que es el sistema de seguridad social. Entonces eso para que tú veas las connotaciones sociales y políticas que tiene la Constitución. La Constitución te tiene unos valladares, unos obstáculos que impiden la arbitrariedad del Estado, pero no solamente arbitrariedad de nuestras libertades individuales clásicas, expresión, pensamiento, asociación, derecho a la vida, no, de los derechos sociales básicos, a la vida, a la educación, a la seguridad social. Es más, Pablo, el Tribunal Constitucional ha señalado que incluso cuando la Constitución establece una política o un programa, debajo de ese programa subyace un derecho fundamental, y lo dijo en un caso donde 20 parceleros del Instituto Agrario Dominicano que no tenían título desde hacía 25 años, el Tribunal Constitucional dijo que el IAD tenía que entregarle los títulos y señaló que cuando la Constitución señala que el Estado fomentará el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada, eso no solamente es una política pública, sino que es un derecho subjetivo de los campesinos, de las personas. De manera pues que la Constitución es una Constitución de la transformación social, porque el constituyente de 2010 miró no solo en el pasado, como lo expresa el preámbulo, en virtud de la sangre y el esfuerzo de nuestros héroes y heroínas, sino del futuro, la República Dominicana que tú y yo, que nuestros hijos, nuestros nietos quieren. ¿Te parece a ti, tú tienes una buena valoración del trabajo realizado por el Tribunal Constitucional? Hablemos de eso después de la pausa. Ya regresamos. Hay muchos temas, Eduardo Jorge Prats, pero usted preguntaba la valoración que tú tienes del trabajo realizado por el Tribunal Constitucional en estos años. Mira, yo pienso que el Tribunal Constitucional es un tribunal conservador desde la perspectiva procesal, en cuanto a que es difícil llegar al tribunal. Hay muchos obstáculos procesales que hay que salvar. Por ejemplo, el tribunal ha limitado el acceso a la acción directa en inconstitucionalidad al señalar que no se puede cuestionar la constitucionalidad de los actos administrativos, temas de legitimación.
muchos asuntos consideran que son asuntos de carácter contencioso administrativo, que no deben ser conocidos por el Tribunal Constitucional. Pero una vez tú logras pasar la puerta, si logras entrar, el tribunal es un tribunal social, es decir, un tribunal que tiene una clara sensibilidad hacia los derechos sociales, hacia el medio ambiente, los derechos del consumidor, los derechos a la propiedad. Es decir, creo que en ese sentido ha sido innovador. Mira, yo quiero volver al pasado porque hace muchos años tú me llamaste la atención en una respuesta a un bulevar, yo le diría un bulevar desesperado, y cuento la anécdota porque esa niña ya es toda una mujer de 22 años, pero hubo una violación terrible a una niña que tenía la edad de mi Paola mayor. Entonces yo perdí los estribos periodísticos intelectuales y escribí un bulevar que decía, pero ¿y está vivo todavía? Y el señor no había sido juzgado, ni había sido condenado. Entonces tú me respondiste con toda tu autoridad de abogado constitucionalista, con toda tu formación, y me explicaste una serie de cosas que nunca las he olvidado y que conectan directamente con el asunto de las garantías. Que uno piensa que cuando la policía se le tiró a las 7 de la noche a Luis Robatenis, y entonces el juez lo deja salir porque es ilegal, porque fue después de las 7 y el fiscal no estaba ahí, uno se incomoda. No, pero si en el barrio todo el mundo sabe que ese tigre es un delincuente. No, pero que hay un debido proceso. Hablemos un poco de eso, porque yo te agradezco mucho ese boche académico, intelectual que tú me diste hace muchísimos años, que me sirvió a mí incluso para interesarme y estudiar un poquito el tema. Hablemos de garantías, de derechos constitucionales. Mira, lo primero es partir de que el derecho penal hay que concebirlo desde una perspectiva de la intervención mínima. El Código Penal no es más que el compendio de los fracasos de una sociedad. Es decir, el compendio de los fracasos de una sociedad. Mientras si hubiese sido en Twitter te diría, vete a acostar ya. No, mientras más largo es el código, ya te denota los problemas que tiene una sociedad. Y es imposible resolver todos los problemas sociales de salud pública, de los vicios, a través del derecho penal. Entonces, la ley penal debe ser dejada para aquellos bienes jurídicos de gran relevancia. La contaminación ambiental, los atentados contra la vida, las agresiones sexuales. Pero una serie de delitos de bagatela no deben estar establecidos. Eso es lo primero. Lo segundo es que la ley debe establecer claramente la infracción con sus elementos típicos, lo que se llama el principio de taxatividad. Y nunca la ley puede ser aplicada retroactivamente. El Código Penal protege a la víctima, pero el Código Procesal Penal protege al acusado de la violencia del Estado. Por eso el tanto rechazo al Código Procesal Penal y sus garantías, que uno de entrada, como me pasó a mí, claro, tú dice, dices, pero ¿cómo va a ser? Exactamente, Sí. pero ¿qué pasa? Explícame eso. Yo le digo siempre a mis estudiantes, un abogado que no cree en la presunción de inocencia es tan peligroso como un médico cirujano que no cree en la antisepsia. Es decir, nadie se va a operar con un médico que diga, mira, yo no creo en eso de lavarme las manos, porque yo, al igual que Jesús, creo que el sucio está en el alma de uno y no importa las bacterias que yo tenga, yo entro ahí y con Dios y el Espíritu Santo esa persona no le va a dar una gangrena, ni le va a dar una meningitis, ¿cómo se llama esto? Peritonitis. Okay. Nadie se opera. Entonces, si nadie se opera con un médico que no cree en la antisepsia, ¿cómo tú siquiera conversas con un abogado que no cree en la presunción de inocencia? ¿O cómo tú crees en un abogado laboralista que no cree en los derechos del trabajador? ¿O en un abogado civilista que no cree en la libertad contractual? Es decir, la presunción de inocencia es el sistema operativo del proceso penal. Y la mejor manera de eso es pensarlo en primera persona, no en tercera. Pregúntate, ¿por qué yo estoy vivo? Es decir, si yo estuviese preso y no hay orden judicial, ¿qué ley me conviene más? ¿La Constitución que dice que no puedo pasar más de 48 horas o el Código Procesal Penal que decía más de 24? Si tú estás preso, el Código Procesal Penal. Claro. Entonces esa es la prueba que yo le pongo a mis estudiantes para que determinen cuándo la ley es más favorable.
Me dicen, profesor, ¿y cuándo la ley es más favorable? Y yo le digo, imagínate tú en la posición del subyúdice y piensa qué te favorece más, porque hay un principio jurídico que el corazón de la uyama lo conoce bien el cuchillo. Si tú piensas los derechos en tercera persona, es muy fácil tú abstraerte y verlo muy frío. Entonces, la inseguridad ciudadana es real, el aumento de la criminalidad es real, pero la solución no pasa única y exclusivamente ni por reformas legales ni por un mejor sistema. Pero desde nuestra estructura jurídica, ¿qué se puede hacer para, en esta parte, yo sé que tiene otras aristas, pero para enfrentar esa cosa terrible que hay aquí, que se llama inseguridad ciudadana, incluida la violencia intrafamiliar, feminicidio, dentro de nuestra estructura normativa, dentro de nuestras leyes, ¿qué se puede hacer? Se puede modificar, porque a veces uno desde su ignorancia dice, no, pero si esto es tan terrible que se está acabando el mundo, ¿por qué no modificamos esa ley y la ponemos más, facilitamos más las cosas? Yo pienso que más que ley lo que se necesitan son recursos. En primer lugar, necesitamos más policías, mejores policías, con más capacidad de fuego y mejor entrenados. Tú puedes pasar kilómetros andando en la calle de día o de noche y tú no ves policías. Tú ves policías de tránsito, de AMET, pero tú no ves policías. Cuando me dicen que aquí hay gran criminalidad, yo digo, no, vete a México, vete a Río de Janeiro o vete a Centroamérica y tú vas a saber lo que es inseguridad. Que en el hotel te detienen. Bien nos portamos nosotros que lo hacemos sin policía. Ahora bien, se necesitan más policías y mejores policías. Pero yo te digo a ti, cuando tú ves dos niñas peleándose en un video y tú ves a los adultos que estaban ahí, en lugar de apartar a esa niña, llamarle la atención, lo que hacen es impedir que como si fueran dos gallos peleando. Que no se hace, incluso el machismo es tan malo que algunas cosas buenas tiene. En la época de nosotros, a los varones no desapartaba. Pero a las hembras no. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La criminalidad, la delincuencia, la violencia intrafamiliar, parten de un hecho. Esta sociedad es violenta porque es intolerante. Y es intolerante porque no está casada con unos valores de tolerancia, de igualdad y no de discriminación. En la medida en que nosotros podamos cambiar esta cultura política, esta cultura institucional que tenemos, en la medida en que podamos ser mejores ciudadanos, mejores mujeres, mejores hombres, en esa medida disminuye en gran medida problemas como lo de la violencia, lo que son las agresiones, lo que son los feminicidios. Fíjate que el dominicano es tan violento que no importa dónde esté, Estados Unidos, España, República Dominicana es violento. Nosotros recogemos la basura en Nueva York, aquí no, pero matamos mujeres en Santo Domingo, Nueva York o Madrid. ¿Por qué? Porque hay un gen cultural y ese gen hay que comenzarlo a cambiar precisamente desde la escuela. Y ahí, digamos, ¿cuál es la mejor manera de propagar una cultura constitucional? A través de la escuela. Claro, entonces esto va más allá, atención, de la Constitución y de las leyes. Mucha escuela y sobre todo podemos parafrasear a la expresión aquella, no es la economía, ahora es la familia, estúpido, es la familia. Vámonos a una pausa, pero no te vas a salvar porque hay un tema, es el último segmento, pero cómo uno hablar con un abogado constitucionalista de las luces, de la experiencia, de los aportes de Eduardo Jorge Prats y no tirarle esa capicúa de preguntarle de la posibilidad de la repostulación presidencial con o sin modificación constitucional. No huyas, que ya regresamos. Adelante. Último segmento, Eduardo Jorge Prats, ya tú sabes cuál es la pregunta. ¿Qué posibilidad hay? ¿La Constitución lo permite? ¿Habrá que modificar la Constitución? ¿Qué lectura institucional, jurídico, político tú le das a este debate que hay en torno a la posibilidad de la repostulación presidencial con o sin modificación constitucional? A ver. Bueno, yo siempre he dicho frente a estas disposiciones que
la Constitución prohíbe la reelección en el caso específico del presidente Danilo Medina, y la posibilidad de impugnarla, por lo menos una de las puertas para impugnarla ha sido cerrada por el propio Tribunal Constitucional cuando ha señalado la imposibilidad de cuestionar la constitucionalidad de la Constitución, criterio con el cual estoy en desacuerdo, no en relativo a la reelección, sino a la idea de que no pueden haber normas constitucionales inconstitucionales. Esto no significa que la disposición transitoria que prohíbe la reelección del presidente Medina sea por ello inconstitucional. Lógicamente hay autores que sostienen que se está violando el principio de igualdad. Y hay decisiones de algunos tribunales constitucionales que no son los mejores de la región, como Honduras, etcétera, que parecen reivindicar esta posición. Pero creo que en caso de que se quiera optar por una reelección... ¿Qué alternativa? Eso mismo. ¿Qué alternativa tendría el PLD o el sector Medina si quiere llevar a Danilo Medina como candidato? Habría que hacer una reforma constitucional. ¿Tú no ves otra salida? No, yo creo que esa es la vía más expedita, la vía incluso más legítima, sí. Porque sería la expresión del constituyente y eso sería incuestionable. Okay. Un dirigente de Podemos, Monedero, hablaba de que antes los norteamericanos formaban militares, ahora forman abogados. Y de repente uno ve que hay un proceso de judicialización de la política. Piensa en Dilma Rousseff, piensa en Lula, piensa en Correa, lo que ocurrió en Honduras. O sea, hay ese temor de que amén de que hayan o no hechos, de repente llama la atención, en este momento hay 13 presidentes o ex presidentes sometidos, presos o en proceso. Entonces me gustaría tu reflexión sobre eso y además otra cosa que se llama la injusticia mediática, que es que los medios de comunicación, nosotros los periodistas nos creemos jueces y celebramos juicios en nuestros programas. Yo traigo el abogado defensor o el acusador y hacemos y él viene y resuelve el problema y aquí mismo, como es de un solo lado, no es un debate, ya tú lo condenaste. Entonces eso es injusticia mediática. Esos dos conceptos, por favor, Eduardo. Fíjate, el tema de la injusticia mediática que viene siendo tratado como los juicios paralelos que se llevan en ese cuarto poder que es la prensa, sí. Es uno de los grandes problemas. Yo le dediqué un librito llamado Los peligros del populismo penal, que trata precisamente de estos temas. Esas cosas se comparten con los periodistas amigos. Si se escribe un libro así, eso no está bien. No, incluso tú puedes bajarlo gratis en el internet. Atención, periodistas y estudiantes de Derecho. ¿Cómo se llama el libro? Eso es Los peligros del populismo penal. Qué maravilla. Ahora, lo primero que tú señalabas, la politización de la justicia y la judicialización de la política son dos fenómenos diferentes. La judicialización de la política es buena porque significa que ya no nos tiramos tiros, ya no hay violencia, sino que los conflictos políticos se vuelven conflictos jurídicos que se dirimen por un árbitro imparcial. Pero eso es una cosa. O sea, que el concepto correcto sería el otro. Politización de la justicia, que es lo que los brasileños llaman ahora el lawfare, que es la guerra legal, la guerra jurídica. Y eso sí es un mal síntoma, cuando los tribunales son utilizados como herramienta de persecución política. Sobre eso nosotros tuvimos una gran experiencia que fue en el caso de la persecución política disfrazada de persecución judicial de Salvador Jorge Blanco, donde todo un sistema judicial, donde toda una opinión pública fue canalizada para la persecución de un exmandatario y lo que tú acabas de señalar de otros casos. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos ahora? Tenemos altas cortes, tenemos un poder judicial más independiente que en el pasado, tenemos una comunidad jurídica. Bueno, ahí con sus matices todavía, porque no, claro, lo siguen nombrando el presidente, los chelitos lo maneja el ejecutivo. Pero digamos, eso es mejorable, ¿verdad? Pero claro, siempre podemos ser mejor, pero muy lejano de lo que fue hace 25 años, de lo que fue hace 20 años. O sea, vamos caminando, pero siempre esa amenaza está, porque incluso en Estados Unidos Donald Trump dice que él está siendo víctima de una cacería de brujas. Es decir, siempre es un argumento. Entonces, muchas veces uno no sabe distinguir. Ahora, en el caso de Lula, de Brasil, yo leí un reporte de 100 académicos de Brasil y otras partes del mundo
y claramente ahí hay un direccionamiento, ahí hay claramente una persecución política disfrazada de persecución judicial. De manera que hay que hacer un análisis caso por caso. No puede meterse todo como parte de un fenómeno común. Parece que eso va a dar un buen programa en el futuro. Me parece que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y por eso es que uno lo invita. Eduardo Jorge Prats, un hombre de altas luces en lo que tiene que ver con el derecho constitucional, pero también con los derechos ciudadanos, con esa sociedad que queremos hacer mejor a partir de derechos y, no lo olvidemos, de deberes que a veces se nos olvidan. Así es. Todo un placer. Eduardo Jorge Prats nos ha acompañado, ni un segundo más. Y recuerden que inmediatamente termina esta entrevista, que ya terminó, está a su disposición en nuestro canal Makini en TV. Una feliz noche, si es en familia, mucho mejor. Buenas noches.